Buenos días, alumnos y profesor. Somos de la Universidad Nacional del Callao, de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales, y como parte de un trabajo de responsabilidad social, pues queríamos hablarles un poco acerca de la segregación de residuos sólidos. Los integrantes somos mi persona, Ila Rosales, Díaz Trillo, Hurtado Delgado, Sarmiento Sánchez y Tamara Cáceres. Buenos días con todos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre algo muy importante que todos podemos hacer en casa, en las escuelas y en nuestra comunidad para cuidar el planeta, que es separar los residuos. Seguramente han escuchado que hay cosas que tiramos a la basura, pero no todo debe ir al mismo lugar. Hay residuos que pueden ser reciclados, otros que se pueden usar de nuevo y algunos que se pueden desechar correctamente. Eh, Sabemos que es importante ya que al separar estos residuos ayudamos a nuestra tierra a que el agua y el aire estén más limpios y también ayudamos a a los animales y a nosotros mismos a vivir en un lugar más sano. Sí. Mm, Tenemos conceptos básicos como por ejemplo qué es el residuo, que es todo aquello que desechamos pero que podemos darle otro uso o a través de de la reutilización, la reducción y el reciclaje. Luego tenemos el concepto de basura, que esto es lo que ya no tiene valor, por ejemplo, el producto de los sanitarios. Siguiente. Tenemos segregar, lo cual es la acción de separar los residuos en categorías como orgánicos, inorgánicos, reciclables. Y también tenemos qué es reciclar, que es el proceso mediante el cual los residuos se convierten en nuevos productos. Siguiente. Buen día con todos. Mi nombre es Irving y les comentaré sobre la problemática de los residuos sólidos. Bueno, los residuos sólidos se han convertido en una de las principales preocupaciones ambientales a nivel mundial, en donde la producción de desechos aumenta a un ritmo alarmante, ¿no? Eh, en donde la, en donde es crucial entender cómo estos residuos afectan no solo al entorno natural, sino también a la salud de los seres humanos y a la biodiversidad. Ahora, ¿de qué manera estos residuos afectan al ambiente? Bueno, la acumulación de estos residuos y el manejo inadecuado genera que muchos de estos residuos terminen vertidos en cuerpos de agua o acumulados en zonas inadecuadas, liberando sustancias tóxicas como el metano o generando microplásticos, trayendo así contaminación tanto en el suelo, agua y aire, alterando a su vez la calidad de los recursos naturales. Respecto a la afectación en la biodiversidad, cabe resaltar que los animales pueden ingerir o quedar atrapados en la acumulación de residuos, afectando su supervivencia o también alterando sus hábitats, provocando la migración o extinción de especies. Finalmente, ¿de qué manera puede afectar estos residuos a la salud? Bueno, su acumulación y su mala disposición pueden facilitar la reproducción de vectores como mosquitos o roedores que pueden transmitir enfermedades. Además, pueden liberar también compuestos nocivos que pueden afectar a la respiración como a la piel. Siguiente. Bueno, tenemos la situación actual de residuos sólidos. Bueno, actualmente en el Perú se genera alrededor de 23.000 toneladas por día, lo que significa una cantidad muy alta a comparación de otros países. Mientras que en Lima se genera alrededor de 9.000 toneladas por día, siendo esto casi un poco más de la dos tercias partes de lo que se genera en el Perú. O podría ser equivalente también a decir que un estadio nacional lleno de residuos. Ahora nos preguntamos, ¿estos residuos son manejados adecuadamente? Pues en Lima solo el 53% de los residuos son enviados a un relleno sanitario, mientras que el resto termina en un botadero, botaderos ilegales, que llegan a ser lugares en donde hay una acumulación
grande de residuos y que no hay ningún tipo de control adecuado. Siguiente, por favor. Bueno, buenos días niños. Para saber, para continuar con la exposición, vamos a hablar sobre qué debemos saber de los residuos. Primeramente, son materiales que se desechan después de haberse utilizado o que ya no tienen un valor para el generador. Puede ser de origen doméstico, industrial, comercial o de construcción. Además, el manejo y disposición final adecuado de esos residuos. Ya, siguiendo. También son sustancias u objetos que se desechan después de haber cumplido su función o perdido su utilidad. Además, pueden originarse de diversas actividades humanas como el consumo doméstico, la producción industrial, la agricultura, la construcción o los servicios de salud. Una buena gestión de los residuos también es crucial para minimizar sus impactos negativos en el medio ambiente y la salud pública. El siguiente. Clasificación de los residuos. Existen diversas maneras de clasificar los residuos. Existen estas cuatro categorías que es según su origen, según su gestión, según su composición y según su peligrosidad. Según su origen son los residuos domiciliarios, que en este caso son los residuos que nosotros generamos habitualmente en nuestros hogares. Los residuos comerciales, que como sabemos son los residuos que prácticamente están en un centro comercial o en parques o etcétera. Los residuos de limpieza pública, los residuos de establecimiento de salud, todo eso abarca según su origen. Según su gestión, son los residuos municipales y los residuos no municipales. Según su composición pueden ser los residuos orgánicos como los residuos inorgánicos, que como sabemos los residuos orgánicos son los materiales que tienen vida, como o las cáscaras de fruta, cáscara de huevo o etcétera. Según su peligrosidad tenemos los residuos peligrosos y los residuos no peligrosos, que en este caso los residuos peligrosos son los organismos públicos los que se encargan de determinar qué son residuos peligrosos y no peligrosos. El siguiente. Para una correcta segregación de los residuos, ¿qué clasificación seguimos? Ya. Tenemos estos cuatro tachitos que la norma técnica peruana 958 del año 2019 nos indica que... Miren, ¿cómo clasifican ahora? Están actualizados. Ya, sigo con la exposición. Ya. En el Perú, los tachos de basura están estandarizados para facilitar la segregación de los residuos sólidos y promover el reciclaje. No obstante, los colores comunes que se usan actualmente para los tachos de basura según el tipo de residuo son estos cuatro colores, que en este caso son el marrón, el verde, el negro y el rojo, que en este caso el marrón representa los residuos orgánicos, que en este caso son lo que antes mencioné, las cáscaras de fruta, que ya actualmente como que comemos una manzanita, lo desechamos y lo tiramos, pero no, hay tachos respectivamente para este material, que es el tacho marrón, que en este caso son los residuos orgánicos. Los residuos aprovechables son los residuos de plástico, papel, cartón, etcétera. Los residuos no aprovechables son las cajetillas de cigarros, el papel sanitario, que cuando, ya saben. También tenemos lo que son las toallitas húmedas y etcétera. Y los residuos peligrosos, que son las baterías, los los focos de luz y etcétera. Y en este caso son los residuos peligrosos que son aprovechables como el color rojo. El siguiente. Buenos días, mi nombre es Cristín y voy a seguir la exposición. Como hemos visto anteriormente, generamos muchos residuos durante el día y imagínense cuántos residuos generamos durante un año. Pero, ¿qué podemos hacer con estos residuos? Bueno, hay muchas maneras muchos métodos para que podemos hacer con estos residuos, pero los más conocidos son las 3R. Seguramente lo han escuchado anteriormente. Las 3R consiste en reducir, reutilizar y reciclar. Pero ¿de qué trata básicamente esto? Reducir se trata sobre minimizar los residuos generando lo menos posible. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tratar de generar menos residuos en nuestro día a día, ¿no? La segunda R, que es reutilizar, vamos a usar un producto, o sea, un residuo, más de una vez con un nuevo propósito. Por ejemplo, si tenemos un residuo y una caja que nos queda y no nos sirve, podemos reutilizarlo usando esa caja como un organizador o para guardar nuestros objetos.
Y la tercera R es reciclar. ¿De qué consiste esto? En aprovechar los residuos para poder formar nuevos productos. Aquí vamos a ver más específico, más detalladamente sobre las tres Rs. Por ejemplo, reducir. Tenemos tres ejemplos. ¿Qué consiste reducir? El primer ejemplo es limitar el uso de productos con demasiado envoltorio o embalaje. Usualmente cuando nosotros compramos un producto, ustedes ven que viene en una caja, pero está muy embalado o viene tecnopor o con mucho plástico. Entonces, lo que podemos hacer aquí es evitar comprar esos productos que vienen con tanto plástico para poder ayudar al ambiente a no generar tantos residuos plásticos. Otro método es llevar al mercado una bolsa propia, de tal modo que ya no vamos a necesitar una nueva bolsa que nos van a dar allí en el mercado. Eh, Usualmente cuando no llevamos una bolsa al mercado, los vendedores nos dan en cada producto una nueva bolsa. Y entonces estamos generando muchos más residuos específicamente de plásticos. Pero si llevamos nuestra propia bolsa, estamos ayudando, estamos contribuyendo a no generar más residuos. Y como último punto de reducir, tenemos que tener prudencia para pensar antes de comprar si es necesario. Por ejemplo, tal vez conocen personas que cada año cambian celulares, ¿no? Sale un nuevo modelo y cambian. Si bien nos ayuda con la tecnología, pero a la vez estamos generando más residuos que realmente no necesitamos. Debemos comprar lo que realmente necesitamos en nuestro día a día. La segunda R es reutilizar. Hay tres métodos para reutilizar. Por ejemplo, dar ropa que ya no utilizamos. Ustedes van a crecer y la ropa ya no les va a quedar. Lo que pueden hacer es donarla, regalarla a sus familiares, vecinos, amigos. Entonces, de esa manera están contribuyendo a reutilizando esa ropa y ya no van a ser desechados. El segundo método es utilizar envases ya usados para guardar otros objetos, como había mencionado, las cajas. Si tenemos una caja de cartón, la podemos reutilizar como un organizador o guardar nuestros lápices, cuadernos, etcétera. Y finalmente, ¿qué podemos hacer con las botellas de plástico? Podemos convertirlas en macetas. Es una buena idea para reutilizar este plástico, además de que sabemos que el plástico se descompone, no es fácil de descomponerse, se demora muchos años y además estamos creando una vida, cuidando una vida, que es una planta. Y finalmente la tercera R, ¿qué podemos hacer para reciclar? Dos tips es segregar los residuos en los contenedores correspondientes. Mi compañero anterior mencionó cuáles son los colores que debemos conocer para poder colocar nuestros desechos respectivamente. Por ejemplo, si tenemos una lata, debemos de ponerlo en el contenedor correspondiente. Si tenemos residuos orgánicos, como mencionó mi compañero, las cáscaras de fruta, de verduras, etcétera, debe ir en el contenedor marrón. Y otro tip es que al nosotros tener pilas, baterías, no debemos desecharlo. Debemos depositarlas en lugares específicos, ya que si la desechamos en cualquier lugar, van a contaminar. Bien. Luego de haber practicado las tres Rs, van a quedar parte de los residuos sólidos que generamos nosotros mismos. ¿Y dónde terminan estos residuos? Usualmente se les conoce como disposición final, que es la última etapa de todo el manejo de residuos sólidos. Sí. El lugar donde se debería depositar estos residuos sólidos se le conoce como relleno sanitario. Este es un lugar que es específicamente construido para colocar nuestros residuos sólidos, los residuos que ya no se pueden reutilizar, ni reciclar, ni reducir. Estos residuos, luego de colocarlos, son aplastados, son compactados ¿para qué? Para reducir su volumen. Si antes era de este tamaño el volumen, al ser compactados van a pasar así. Eso va a ayudar a que dentro del reino sanitario entre mayor cantidad de residuos sólidos. Luego, estos son cubiertos con un material adecuado. ¿Para qué? Ya que los residuos, al estar aplastados, y se empiezan a descomponer, y esto genera gases que van a terminar en la atmósfera y nos van a contaminar a nosotros. Además que al descomponerse, los residuos empiezan a generar un líquido. Ese líquido se le conoce como lixiviado.
ese líquido también va a contaminar el agua, el suelo. Entonces, para evitar esta contaminación, lo que se hace es cubrir estos residuos con un material adecuado. Ahorita en el Perú contamos con 65 rellenos sanitarios, pero lamentablemente hay mayor cantidad de botaderos. Botaderos son lugares ilegales que terminan nuestros residuos sólidos, pero estos residuos sólidos no son tratados como deberían ser, simplemente son desechados. Y como finalizando nuestra exposición, ¿cómo podemos hacer el cambio, no? Antes de tener el residuo, lo que podemos hacer es informarnos bien antes de consumir cierto producto y evitar ser víctima del greenwashing. ¿Pero qué es el greenwashing? Es una práctica supuestamente verde que te vende un producto que supuestamente es ecológico, que sin embargo no lo es, como por ejemplo marcas de ropa que dicen ser sostenibles al utilizar una pequeña parte de producto reciclado en su producto final. Sin embargo, en toda su producción o en las demás prendas que vende al público, pues sigue siendo totalmente contaminante, ¿no? Como segundo es comprar solamente lo necesario. A veces nos pasamos, por ejemplo, en comprar productos orgánicos como verduras y así, y se nos terminan malogrando y terminan siendo un residuo innecesario. También podemos utilizar tantas veces como puedas lo que tenemos en casa, como ya lo fueron mencionando, ir reutilizando ciertas bolsas de plástico que tenemos o envases también, como por ejemplo cuando compras comida, para poder comprar otras cosas como carnes o diversos, ¿no? Priorizar la calidad sobre la cantidad. Como, por ejemplo, a veces hay productos que están un poco, que si bien están un poco más caros, pero te van a durar más en comparación de productos que tienen poca vida útil y que vas a necesitar muchos más de lo que deberías y termina siendo una fuente de contaminación. Y minimizar el desperdicio de los alimentos, como yo le dije al principio, en comprar lo necesario y aprovechar todo lo que tenemos en casa, ¿no? Siguiente, por favor. Y ya después de retener el residuo, y puse acá también usar tantas veces como podamos lo que tenemos en casa, porque querramos o no, a veces siempre sale una bolsita o un tupper y hay que aprovechar al máximo su valor, ¿no? Para poder hacer diversas compras y evitar también comprar de más o recibir de más algunas bolsas o diversos residuos. Como ya lo mencionaron, pues un tip es reducir, reparar lo que quizá pueda servir otra vez, reciclar y reutilizar. Y separar los residuos en casa o escuela, por lo menos en dos categorías, ¿no? En inorgánicos, que entran pues plásticos, papel y cartón, eh, latas, etcétera, y en orgánicos que entran los residuos de las comidas, más que nada. Y colocar ser contenedores de forma accesible y fomentar la participación de todo. Y resaltar que no solamente necesitas tener contenedor, sino que puedes colocar tus residuos en cajas o en bolsas, ¿no? La cosa que se diferencia. Siguiente, por favor. Ya como conclusiones tenemos que pues el manejo de residuos es importante y ya vimos que requiere o tiene cierta cantidad de pasos. Y es importante, ¿no? Saber al inicio de esta cadena del manejo que consumir responsablemente y tratar de reducir al máximo estos residuos para evitar que se generen mucho más y que lleguen a contaminar el ambiente. Siguiente, por favor. Ya, y como recomendaciones, pues tenemos que iniciar buenas prácticas de segregación de residuos. Debemos aprender a separar nuestros residuos con el fin de darle un nuevo uso. Si bien no nosotros, hay empresas encargadas, pero para esto se requiere que los residuos se encuentren correctamente segregados. Siguiente. Y no sé si alcanzará el tiempo para ver el pequeño video.
Bueno, parece que no se escucha el video, pero básicamente lo que el joven mostraba es una empresa donde pues reciclan estos productos aprovechables, como ya lo fueron mencionando, y donde ven cómo es que se transforman estos plásticos de las botellas, por ejemplo, en nuevas botellas o en nuevos productos que al final nos sirven, ¿no? Y evitar que se generen más residuos. Y eso sería todo, gracias.